Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que compartimos con Ana María Gutiérrez, que aquí en Extra Plus nos aporta consejo para la salud financiera, la salud económica, tanto de las personas como de las empresas, sean estas pequeñas o grandes, a través del segmento Construyendo Soluciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Ana María, para hablar un poco acerca de los microempresarios y la actividad o las actividades desde el punto de vista económico-financiero deben realizar los microempresarios, especialmente, digamos que desde mi opinión son los más vulnerables, en el sentido que los microempresarios por lo general son los emprendedores, y los emprendedores se meten a la brava a hacer negocios sin tener a veces mayor conocimiento de administración y demás, ¿ah? Entonces es como, ahí vamos a ver cómo sacamos esto, ¿ah? Vamos a ver cómo resulta. Sí. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, y como hablaste anteriormente de las cápsulas, que es una información diaria que proporcionamos para dar aportes sobre educación financiera. ¿Qué es el punto de las microempresas? Generalmente todos dicen, bueno, tenemos que desarrollarnos, tenemos que empezar por vender, y priorizan esa actividad. Y es muy importante, porque si no vendemos no desarrollamos nuestros negocios. Sin embargo, antes de comenzar a hacer cualquier operación, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para quién lo que vamos a hacer. Tenemos que establecer una metodología, una forma, un proceso. Porque ¿qué es lo que pasa? En el día a día lo vamos haciendo, lo vamos trabajando, pero después nos complicamos. Y no nos complicamos solo para crecer, nos complicamos solo para operar, porque a veces quedamos mal con nuestros clientes, porque no conocemos nuestra capacidad productiva. Nosotros decimos, bueno, vamos a hacer esto para el jueves, y lamentablemente, por situaciones, por imprevistos, por cálculo, el jueves no existe y es el viernes. ¿Y qué pasa? Te quedas mal y ya las personas no te vuelven a buscar, porque no tanto porque compraste o quedaste mal con la fecha, sino también puede ser porque no supiste exactamente dónde comprar. Ese es otro escenario. No supiste dónde comprar y el precio lo calculaste mal. Y al calcular mal el precio, al no sentarse a hacer esa estructura de precio y no de costo, no estamos hablando ya de la estructura económica, sino la estructura operativa. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto me va a costar eso? Entonces, y lo compro en un determinado lugar a donde la calidad no es la idónea para nuestro producto, también quedamos mal con nuestro cliente. Es que me parece, Ana María, que tenemos la costumbre de poner siempre la carreta, o no siempre, pero tenemos la mala costumbre en algunas ocasiones de poner la carreta delante de los bueyes. ¿Ah? Cuando hablamos de muchos temas, ¿no? Pero en el tema de hacer negocios, ponemos la carreta delante de los bueyes cuando decimos, bueno, voy a entrarle a la venta de queso, por decirte alguna cosa. ¿Ah? Entonces, agarras tu mesita, te pones un toldo si acaso, y entonces empezás a vender queso ahí en la acera. ¿Ah? Uh-huh. Resulta que el día de mañana, el que te proveyó queso no vino. ¿Ah? El que te proveyó la primera vez no vino. O tenías calculado un precio y resulta que hubo una variación de precios en el mercado. ¿Ah? No sé, no pensás a veces en que eso debe ir en una bolsita, o que eso debe de tener una báscula para que lo pese. No sé, hay una cantidad de cosas. O simple y sencillamente resulta que ahí donde estás vendiendo el queso no se consume queso, o se consume poco lácteo. ¿Ah? Entonces ya lo que tenías pensado ya no es tan como habías pensado. ¿Ah? A veces sucede, por ejemplo, hoy con las ventas de pollo, que han proliferado
enormemente, por lo menos aquí en Managua, te encontrás a veces 3, 4, uno al lado del otro vendiendo pollo, ¿verdad? Entonces, es decir, pensamos que el negocio es eso y no ponemos o no analizamos bien las situaciones, ¿verdad? Lo que nos lleva a que más tarde, como estabas indicando vos, tengamos algún tipo de problema y no podamos cumplir con lo que estamos proponiendo de negocio. Es que a veces consideramos que el negocio es comprar, producir y vender. Y muchos de los negocios se originan por necesidades extremas, imperantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No nos sentamos a administrar. Pero yo les entiendo y les he dicho a muchos microempresarios, está bien, yo entiendo esta etapa y simplemente vivirla como un momento, no la convierta eso como un estilo operativo de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en un momento determinado pues no calculamos bien, cometimos el error, porque no quiero satanizar aquí que no es malo equivocarse. Al contrario, es un punto donde vos podés crecer porque podés evaluar y podés reconsiderar nuevos elementos y nuevas etapas. Pero ¿cuál es el punto? Que muchos microempresarios, lastimosamente, yo ya tengo 3 años de estar en esto, con las microempresas, y generalmente no han pasado de esa curva de aprendizaje, se han mantenido, y un negocio para mantenerlo es como decimos algunos, lo que no ganas lo perdés. Entonces eso es lo que yo les insto a que ellos vayan empezando a transformar. Está bien cómo empezaron, pero empiecen a sentar, siéntense para saber exactamente cómo están operando, qué es lo que van a hacer. Cada uno un ejemplo, vos dijiste las ventas de queso. Empezaste a ver detalles como la báscula, el toldo, la calidad del pez, la calidad del queso, todos esos detalles que implican pérdida de clientes, implican costo, implican posicionamiento de marca, porque ya las personas si se sienten con identificadas con tu marca, van a ir a comprar. Un ejemplo, un día de estos estábamos con unos amigos y ellos fueron a comprar queso. Y entonces le dice el muchacho, ese queso no es el mismo, no es el mismo proveedor, este queso está feo. Mirá, no, ¿por qué? Porque nuestro cerebro funciona así, queda con la última imagen, le dice, mira, si seguís trayendo este queso como que era 2 o 3 veces anteriores, ya no te voy a seguir comprando. Entonces ese es el punto. Si nosotros nos sentamos a ver, un ejemplo, ¿cómo estamos comprando? ¿A quién no vamos a comprar? Hacemos una lista de tener 3 o 4 alternativas. La metodología de nuestros procesos es importante porque a veces tenemos a personas que no son los dueños, son personas que nos colaboran en eso y queremos que ellos lo hagan a como nosotros consideramos simplemente porque nos están viendo. Pero no todas las personas aprenden de la misma manera. Entonces, si nosotros tenemos una estructura de saber cómo es un guión, una receta, de saber cómo atender al cliente, cuál es hacer el proceso primero, qué vas a hacer, cómo vas a empezar a cortar, cuáles van a ser los cortes, entonces ya las personas, pues, si no aprenden es porque no quieren, no porque no les dimos la estrategia o los puntos necesarios para lograr ese aprendizaje. Y esa forma de optimizar los costos. Ok, entonces, a ver, por la necesidad, y especialmente en este contexto en Nicaragua, que me quedé pensando, espérame, ahorita miércoles de ceniza, sopa de queso, por eso hablamos de queso, ¿verdad? Nos venció el subconsciente en este momento. Pero mira, en esta circunstancia, en el contexto que vive el país, se ha vuelto como de urgencia que vos puedas tener algo que te ayude a sobrevivir, especialmente con la gente que del 2018 para acá ha quedado desempleada. Hay que buscar una forma de hacer ingresos para la casa. Entonces, pues empezamos con la carreta delante de los bueyes. Pero en un momento hay que hacer un alto. Si queremos que eso sea funcional, hay que hacer un alto. Y
desenganchar los bueyes de ahí, darle vuelta y poner los bueyes donde deben de ir. ¿Ah? Es empezar a trabajar en la cultura empresarial, porque muchos microempresarios te dicen no tengo tiempo y todo lo quieren sobrecargarse para ellos, pero es ahí a donde, ¿qué es más valioso? Tu tiempo como creador, como organizador, como visionario, o tu tiempo operativo en una actividad. Un ejemplo, sigamos con el corte de queso. Cortar queso, que vos le podés enseñar a alguien que tiene un entrenamiento básico y esa persona lo va a hacer porque es una actividad rutinaria, operativa. Entonces, ¿qué es más valioso mi tiempo? Empezar a organizar, a sentarme, saber cuántos proveedores voy a tener, cuántos clientes, que esta es la segunda parte que vamos a hablar posteriormente, cuántos clientes, cuál es el tráfico de personas, porque dijiste algo muy importante. Vender productos donde no se genera la necesidad. A veces la podemos generar y no es mala, pero si vos ya tenés un mes, 2 meses y eso no va, entonces como que tenés que reinventarte y no estarnos acomodándonos, porque nosotros a veces somos medio pasivos. Decimos, no, es que aquí le funcionó al fulano, o aquí le funcionó al de la esquina. Pero sí te digo, la diferencia no está en el producto, no está en el precio. La diferencia está en lo que nosotros como vendedores, porque todos somos vendedores, le damos ese valor agregado al cliente o hacemos sentir al cliente. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante en Nicaragua. Estamos conversando con Ana María Gutiérrez. El tema que nos ha convocado en esta ocasión son 3 áreas que los microempresarios deben analizar en sus negocios. Las desarrollamos al regresar de la pausa. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con Ana María Gutiérrez, que repetimos aquí en Extra Plus. Ella da consejos financieros en el segmento Construyendo Soluciones, que está todo el día en la programación de Extra Plus. En esta ocasión nos está convocando el tema, las áreas 3 que los microempresarios deberían analizar en sus negocios. Empecemos por la parte operativa. La parte operativa es la que ya hemos venido hablando de cómo ellos van haciendo sus procesos, pero quería situarme en la metodología. ¿Qué es lo que pasa? Ya vimos el escenario cuando los microempresarios son únicos y les toca hacer de todo. Pero cuando empiezan a dar sus picos de crecimiento y no quieren delegar porque tienen miedo a perder la calidad, porque tienen miedo a perder la atención con el cliente, por X, por Y, por Z. Entonces, o porque las personas, ellos dicen que no entienden, y no es que al final de cuentas no nos hemos sentado a hacer toda esa lista de procesos, a hacer esa receta de cada uno de nuestros productos, cómo se hace, porque también tenemos miedo de que nos copien la fórmula, y entonces al tener miedo de que nos copien la fórmula, entonces lo hacemos todos nosotros. Pero hay otro punto que también quiero resaltar aquí, es la metodología. ¿Qué es lo que pasa? Podemos vender queso. Puede haber una línea de vendedores de queso. Pero generalmente uno es el que se llena. Y entonces te dicen, es que él tiene suerte. Es que él tiene el precio más bajo. Y si vos lo vas a revisar a él, posiblemente tenga un precio igual o mayor. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En la atención, en la forma en que nosotros hacemos las cosas. Porque considerar que si no le ponemos importancia a ese proceso, a esos detalles que son tan importantes en la venta, eso implica dinero y eso implica pérdida. Entonces, cada uno de nosotros tiene
como yo les decía con el otro ejemplo del gallo pinto, cada quien hace el gallo pinto, que es lo más básico y lo más común, pero lo hacen cada quien en su forma, sí, de mil maneras diferentes. Con su receta, cada quien, sí. Hay unos que los dejan más blancos, hay otros que le echan, que les agregan algún aderezo que tiene un sabor diferente, hay otros que usan menos aceite, otros más aceite. Entonces, esa forma, esa estructura, esa metodología es otro de los puntos que quiero resaltar en este momento, que nosotros veamos o determinemos que somos únicos, que realmente nosotros podemos hacer una diferencia. No creas que podemos hacer chapas, ay, qué bonita la chapa, pero cada uno de nosotros tiene una forma diferente o de hacer o de brindar ese servicio, y es ahí a donde tenemos que enfocarnos como microempresarios. Pero entonces eso implica como decir, si fuera muy formal el asunto, hacer como un libro de procesos, ¿no? Un libro de recetas. Si estuvieras cocinando, hacer tu libro de recetas, es decir, a esto le voy a poner media cucharadita de sal, 1 gramo de esto, 2 gramos de aquello, y entonces haces una receta para que siempre te quede igual, ¿ah? Es decir, eso es hacer una estandarización. Sí, una estandarización de tu proceso. Es decir, a ver, yo compro, peso, empaco, pongo precio y ofrezco, por decir alguna cosa, ¿no? Pero además compro este tipo de producto de este tipo de proveedor, ¿ah? Porque esto me va a garantizar mantener este tipo de calidad que yo quiero ofrecerle a mi clientela. Exactamente. Sí. Entonces es ahí ese punto, y eso no nos pasa solo con las microempresas, nos pasa con nosotros mismos en las finanzas, que a veces decimos no transformar los hábitos, no transformar nuestro sistema, no transformar nuestra vida, es la que nos lleva a tomar decisiones inconscientes que son demasiado caras. Yo les digo que el desconocimiento cobra y pasa la cuenta muy caro, y entonces es ahí a donde tenemos que empezar a reaccionar. Si nosotros empezamos a hacer un proceso, es que a veces nos dicen, ay, no, es que eso lo vemos en los colegios, esa metodología lo vemos en la universidad, y entonces como que somos un poco reacios y queremos hacer las cosas como nosotros creemos que pueden ser, y no es malo, porque cada uno de nosotros tiene un detalle, una diferencia, pero aprendamos a ser ordenados. Es que eso, principalmente el orden. Cuando hace orden y establece un proceso que se sigue por lo general de la misma forma todo el tiempo, para mí una de las ventajas es que vos podés medir los resultados de ese proceso y ver qué es lo que vas a cambiar de ese proceso para mejorar si es necesario mejorar, o qué vas a cambiar de ese proceso para no empeorar. Exactamente. Es que ahí dijiste algo muy importante. Si yo estoy haciendo algo y me funciona, lo podemos seguir haciendo y mejorarlo para aumentar el tipo del mercado, para aumentar las ventas, perfectamente. Sin embargo, si nosotros seguimos haciendo una estructura y le echamos la culpa, ay, que el vecino vende más, que las cosas están caras, las cosas siempre van a estar, los escenarios económicos, tanto nacionales como internacionales, siempre van a tener un punto adverso. Así que los que tenemos que prepararlo, los que nos tenemos que enfocar, los que tenemos que estar listos, somos nosotros. Y uno de ellos es la parte operativa. Es prioridad en todo negocio y en tu vida personal que empeces a organizar tu parte operativa, que sepas cómo, que sepas qué, que sepas cuándo, que sepas hacia dónde lo vas a guardar, porque hay otras cosas, a veces hacemos productos, hacemos materias que se dañan porque no aguantan peso o por las condiciones ambientales, por cualquier cosa, y después, ¿qué pasa? O tenemos un inventario, un stock bien amplio, bien lleno, y eso nos descapitaliza, eso es pérdida, porque si no nos enfocamos en la venta, totalmente ese producto o se deteriora
o es un dinero que no lo vamos a utilizar cuando realmente podemos utilizarlo en algo importante. Uh-huh. Entonces, organizar, definir y establecer las actividades, los procesos, la metodología y el tiempo. Sí. ¿No se está haciendo? ¿O se está haciendo a media, digamos? Algunos no lo están haciendo, otros lo están haciendo a media y otros están en proceso de aprendizaje. Fíjate que he visto cómo más microempresarios me han estado llamando y me están diciendo, sentémonos, hablemos, organicemos nuestras finanzas, organicemos nuestros procesos. Entonces sí he visto cambios, pero tal vez no en proporción significativa a la cantidad de microempresarios que hay, porque ellos dicen, yo voy a un curso y los cursos son muy buenos, te dan un norte, pero no te dicen exactamente cuál es la guía, qué es lo que vos realmente necesitas. Así que si ellos consideran que simplemente llegar de oyente, eso les va a transformar, están muy equivocados. Pero es que el curso en lo general es general, porque es decir, a ver, vos estás produciendo perfume, yo estoy produciendo chapa, tus procesos son distintos a los míos, tu metodología es distinta a la mía. Hay algunas cosas en las que podremos estar, digamos, haciendo cosas de la misma forma, pero decir, son dos rumbos distintos de trabajo. Entonces, la verdad es que cada quien debe adecuar lo que da ese curso, lo debe adecuar a su realidad. Sí. Y lastimosamente, yo he asistido a muchos cursos y son muy buenos y te ayudan a generar ideas, a reinventarte, a buscar nuevas estrategias. Pero lo malo no son los cursos. Lo malo es que vos pensés que eso te va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el punto. Y es ahí a donde nosotros tenemos que trabajar. Porque he escuchado lastimosamente microempresarios que dicen, no, es que eso no sirve porque no me dijo lo que yo necesitaba. Pero es que para eso tenés que pedir información, investigar, porque por muy buena que sea la plataforma, si vos no le llegas a tocar la puerta y exactamente a preguntarles y decir qué es lo que vos necesitas, o que ellos te hagan un diagnóstico y que vos empieces a aplicar toda esa estrategia en tiempo y en forma, no hacemos mucho. Sí, es un enredo y una verdadera complicación. Vamos a hacer una pausa. Vamos a entrar a la segunda actividad o a la segunda área en la que hay que preocupar a los microempresarios para ponerle atención, ponerse a trabajar en ella, que es tal vez un área muy sensible, que es la venta y la publicidad. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Ana María Gutiérrez acerca de 3 áreas que los microempresarios deben analizar en sus negocios. Hablamos ahora del área de venta y publicidad, que a mí me parece que ahí es donde por lo general se centra mucho la atención. Es decir, para muchos lo más importante es vender, ¿no? A veces la publicidad ni siquiera está comprendida o está considerada como parte del negocio, ¿no? Porque lo más importante es vender. Y ciertamente es importante vender, pero sin lo que habíamos hablado antes de poder organizar el negocio para vender, tampoco es que vamos a vender mucho. Es que comencemos que si no vendemos no tenemos dinero, y si no tenemos dinero, pues ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo mucho. Dijiste algo y sí lo quiero retomar para este contexto. No voy a venir a hablar de ventas en el aspecto de neuromarketing, neuroventas, porque esta no es mi especialidad. Mi especialidad en las ventas es en lo económico. Mi especialidad en las ventas es en que les puedo decir a los microempresarios, elaboren bases de datos. Con esas bases de datos sepan qué cantidad de producto está comprando su cliente. Uno, sepa quién es su cliente. Importante eso, porque un ejemplo, llevamos el listado de nuestros productos, los conocemos, porque tenemos una variedad de 6.
pero sabemos quiénes quiénes los están comprando. Tenemos el contacto de esas personas para posteriormente hacer un llamado, una llamada, darles alguna información, hacer un grupo de WhatsApp, tantas estrategias que pueden haber que te pueden decir los expertos. Pero, ¿qué es lo que pasa? No conocemos a nuestros clientes. Nosotros hacemos un ejemplo, chapas azules, porque el azul es bien bonito, porque estamos iniciando el año escolar, porque es la temporada del azul. Pero realmente, ¿sabes que las personas quieren ir de azul? Si ya con azul de la falda y oscuro los zapatos, entonces yo quisiera usar algo blanco, algo diferente. Uh-huh. Entonces, si vos llevas una estadística y sabes cuánto de tus productos estás vendiendo. Alguien me decía la vez pasada, este es el producto que más vendo. Ajá. Y entonces hicimos la base de datos por un mes y al final de cuentas el producto tenía un porcentaje de venta tal vez de un 6-8%. Y entonces tenía, como es una variedad de productos, tenían todos 6, 8, 10. El más representativo tenía como 18 o 20. Entonces, cuando... Y no era el que esa persona pensaba que era su producto estrella. Sí. Ese tenía 6%. Entonces, posiblemente ese fue el producto estrella en un determinado mes y a ella le quedó inconscientemente en el cerebro esa información. Pero hoy no es así. Entonces, si vos no tenés una base de datos, las bases de datos son súper importantes. Un día alguien me estaba diciendo, sí, es que vos te casaste con Excel. No, yo adoro los sistemas. Yo he trabajado con sistemas desde años luz. Pero, ¿qué es el punto? No te voy a venir a decir, porque sé que los sistemas son un poquito más especiales en los procesos. Y si vos no llevas el primer punto de organización, estructura y metodología, pues el sistema se te convierte en un dolor de cabeza. Sin embargo, empecemos por Excel, porque ya ni las anotaciones, las referencias, las doy de referencia, las anotaciones te pueden servir en el momento donde vos tenés un formato o una estructura donde vos vas llenando todas tus ventas, pero tenés que hacer el cierre. Es que, mira, yo estaba pensando, ahorita que estás hablando, la mayoría de los microempresarios, por lo general, ante la Dirección General de Ingresos, están en el régimen de cuota fija, uh-huh. Por lo general, ¿no? Cuando ya han formalizado su negocio, entran al régimen de cuota fija. Una de las cosas que te pide el régimen de cuota fija es que vos lleves un registro de tus ingresos y de tus egresos. ¿Ah? Y que con un libro, ¿no? Y que ese registro además lo acompañé con archivos, que eso es, digamos, una contabilidad muy básica, ¿ah? Una contabilidad muy básica. Ciertamente el libro te va a servir para saber cuánto gastaste y cuánto vendiste, ¿ah? Y al final del día o al final de la semana vos podés hacer tu cierre y entonces decir, bueno, me quedó a mí del ejercicio de esta semana, me quedó tanto. ¿Ah? Está bien. Pero eso, de alguna manera, es decir, estoy pensando en lo más básico, eso de alguna manera no te da una perspectiva de qué es lo que realmente estás moviendo. Vos decías, podés tener varios productos o varias líneas de trabajo en tu negocio, ¿no? De producto. O de producto. ¿Ah? Resulta que tu percepción es una, pero al final la realidad podría ser otra. No necesariamente puede ser esa percepción correcta. Ahí es donde yo creo que los sistemas automatizados te ayudan. Sí. Lo que pasa es que a veces uno se pelea con las matemáticas y se pelea con Excel, porque Excel es bastante matemática y son fórmulas matemáticas a veces de lo más sencillo, que simple y sencillamente sumar, pero tenés que agregar un símbolo que no sabes dónde se encuentra y cosas así por el estilo. Entonces nos peleamos con los programas y la automatización se va por la borda. Es que esos son paradigmas. El paradigma de la matemática, de que yo por eso estudié ingeniería, yo por eso estudié periodismo porque no tenía nada que ver con matemática, o yo estudié español porque no tiene nada que ver con matemática. Realmente todo en la vida
es ingresos o egresos. Todo se suma y todo se resta. Entonces, si nosotros no tenemos un conocimiento básico, yo aprendí con uno de mis ex jefes que era ingeniero y él decía, él era de las personas más aplicadas que yo puedo haber conocido. Ese señor sabía y tenía control de un lápiz que se perdía. Y me vas a decir, con tantas ocupaciones, proyectos bastante grandes, ¿cómo lo hacía? Tenía todo en estructuras en Excel. Tenía todo, un ejemplo, si tenía el inventario de los lapiceros, tenía el inventario de todas las cosas. Si él ya las empezaba a dar y ya le quedaba que -1 o -3, entonces él tenía una forma en Excel de que te da una luz de alarma que te dice falta, pendiente, comprame. Ya está cerca de tu relevo, cualquier mensaje que le pueda dar. Entonces esa persona a mí me enseñó que todo se tiene que visualizar, que todo se tiene que registrar. Entonces, y que él decía, bueno, yo por ser ingeniero, no es que sea experto en contabilidad, no soy contador, pero le entiendo, porque ese es mi negocio y nadie va a ver mi negocio con otros ojos. Así que les invito a los microempresarios a que no es que se vuelvan expertos haciendo cuentas T, sino que empiecen a platicar con la contabilidad, empiecen a entenderle la contabilidad. Hay contabilidad para no financiero, hay formularios en Excel bastante aplicados, o a veces yo les digo, no hay problema, hagamos la estructura y vas llenándola. Cualquier duda, cualquier consulta, me llamas. ¿Por qué? Porque tal vez esa es nuestra especialidad, tal vez no tenés el tiempo. Hay coyunturas diferentes, pero para eso estamos los especialistas. Ok, pero ahí nos fuimos un poquito y nos fuimos al tema del uso de los sistemas, del uso de la tecnología. Pero volvamos usando la tecnología a los clientes, ¿no? que es una cosa importante. Es decir, la venta no es exactamente venta, es atención al cliente de alguna manera. O es conocer al cliente para saber qué es lo que quiere y saber qué ofrecerle. Es estadística. Y es ahí a donde nosotros tenemos que empezar a revisar. Si yo ya sé que en mayo, un ejemplo, ahorita estaba platicando con una muchacha que tiene un giro de negocio que vende para mayo, y entonces me dijo hace una semana, me voy a empezar a preparar para comprar este producto para mayo. Y yo estaba súper contenta. ¿Por qué? Porque es de las personas que ya llevan una estructura operativa a través del año. Saben qué es el producto, qué características de producto ellos pueden vender en esa fecha. Y lo está planificando a través del tiempo. Y lo está planificando y lo está cotizando y la está contabilizando. Entonces, eso es lo importante. Y yo decía, si fueran 10 o 20 microempresarios de esta manera, estaríamos súper lindos, porque esa es una forma sencilla, una forma básica, una forma amigable de saber, de conocer, y nada que ver, ella no es contadora, es ingeniera, pero simplemente como ha llevado procesos en los proyectos, ahora lo está aplicando esos proyectos, esos procesos en su negocio. Y las estadísticas, saber cómo compras, cuánto compras, quién te compra, si a esas personas les gusta el queso salado, porque imagínate vos invertís en queso y el queso salado no les gusta porque pues ahora que estamos en el fitness, que estamos cuidándonos más, siendo más conscientes con nuestro propio organismo, entonces vamos a comprar un queso más simple, sí, con menos grasa. Y entonces, o el tipo quesillo, que es más recomendado. Entonces, ¿qué pasa? Te quedas, perdiste. Y entonces es ahí la importancia de la estadística y de conocer al mercado. Porque, un ejemplo, ¿cómo te sentirías vos que alguien te diga, ¿cómo está don Néstor? ¿Cómo amaneció en la atención al cliente? ¿Por qué? Porque ya esa persona te va a decir, un ejemplo con el café. El café lo va a tomar sin azúcar, ¿verdad, don Néstor? Como a usted le gusta.
vos te vas a sentir súper atendido porque esa persona exactamente supo cómo es, qué producto es el que vos llevás y cómo, alguna característica particular de cómo vos lo tomás. Entonces, es importante las estadísticas y es ahí a donde quiero abordar el espacio de la publicidad y de la venta, en llevar y manejar estadísticas, la importancia de ello. Otro punto es, un ejemplo, la vez pasada estaba en una charla que decían que en base a todas las situaciones que están pasando ahorita, muchas empresas redujeron en publicidad, pero la pregunta es, ¿cómo vamos a dar a conocer nuestros productos? ¿Cómo vamos a decirles a nuestros clientes que nosotros estamos ahí si no hacemos publicidad? Si simplemente llegamos a decirle, mire, yo tengo esto, sin una campaña bonita, sin un posicionamiento de marca, sin una forma dinámica de presentar tu producto. Entonces, eso es muy importante y no lo podemos perder y desubicarnos en este proceso de venta. Sí, bueno, y ahí hay varias herramientas, es decir, a mí me parece que una de las más importantes es la herramienta de la experiencia. Vos decías, si alguien llega a un lugar y le reconocen en ese lugar y le dicen, va a llevar tal producto que es el que usted siempre lleva, esa persona dice, bueno, a ver, me tienen chequeado hoy aquí, ¿no? Entonces, pero me gusta que ya me tienen además listo lo que yo voy a llevar o se preocupan por preparármelo más pronto, ¿no? Entonces esa persona viene y le dice al otro, fíjate que ahí te atienden bien. Fidelización, recomendación. Sí. Esos son lo que nosotros tenemos que visionarnos, porque no es simplemente comprar o producir y revender, es saber cómo vamos a atender a nuestro cliente, saber qué es lo que le agrada, saber cómo vamos a ambientar el local, saber cómo vamos a presentarnos nosotros. Son una serie de detalles que a veces simplemente decimos, como dijiste vos, me pongo un delantal y me pongo una mesa. Pues podés comenzar así, pero no podés seguir así. Y ese es lo que te digo. Queremos hacer ese llamado de atención a las personas para que reaccionen y empiecen a tomar decisiones conscientes sobre cómo manejar sus negocios. Sí, bueno, decíamos herramientas de publicidad, está por ejemplo el boca a boca, es decir, el testimonio de la experiencia vivida. Están también las redes sociales, pero yo con el tema de las redes sociales no es que tenga algo en contra de las redes sociales, sino que me parece que hay que saberlas utilizar adecuadamente. No todas las redes sociales es para todo y además hay que saber cómo publicar en redes sociales para hacer publicidad en redes sociales, ¿no? Además que tiene un público que es específico, ¿no? El de redes sociales, que no necesariamente es el público general. No sé, se me ocurre pensar, vos tenés una pulpería y vos no vas a anunciar en X red social tu pulpería, si al final de cuentas vos lo que estás atendiendo es a tu cuadra, digamos, 3-4 cuadras alrededor. Pero ahí está el detalle. Si yo me quiero mantener en eso, sí lo haría. Sí no lo haría. Pero si yo quiero crecer y yo quiero atender no solo a las 3 o 4 cuadras, sino quiero posiblemente hacer otra sucursal o tener varios productos para vender otro tipo de actividades, hacer otros giros, perfectamente, o llevar delivery. Delivery, los deliveries ahorita te salvan la vida. Sí. Entonces, transformar nuestro negocio. ¿Y cómo me voy a dar cuenta yo? Llevando una estadística de clientes, llevando una estadística de cada una de las características de mi producto para saber exactamente cómo lo voy a vender. Y eso de las redes sociales es algo es muy importante, porque a mí me decían, es que no, Facebook ya está pasando de moda, Facebook aquí, Facebook es simplemente espectáculo, es mejor esto. Yo pienso que no es las redes sociales, es cómo las estamos utilizando, cómo estamos haciendo uso, porque para mí Facebook es una herramienta de capacitación excelente. Y mucha gente te dice, pero si en Facebook no está, no, pero ¿qué página seguís? Entonces ahí yo te preguntaría, ¿qué estás haciendo vos
o cómo estás manejando tus redes, porque si yo me siento a revisar las redes, tengo que estar consciente que tengo dos opciones. O lo hago de una forma casual para animarme yo, para distraerme o para cualquier cosa, o lo hago para crecer como profesional y como empresa. Ok, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Ana María Gutiérrez. Tres áreas que los microempresarios deberían analizar en sus negocios. Hemos hablado de la operativa, de la área de venta y publicidad, y ahora tal vez una que es el hoyo del meollo, ¿verdad? Que son los registros de los movimientos económicos, que decíamos que para quien lleva muy básicamente sus ingresos y egresos cuando está en el régimen de cuota fija, pues tiene esa exigencia de llevarlo, de contabilizar qué gastó y qué vendió, ¿verdad? Y eso le da una idea. Pero ese es como lo más básico, Ana María, de hacer, saber cómo quedaste al final del día, cómo quedaste al final de la semana, al final del mes, si gastaste más de lo que ingresaste, si quedaste con más de lo que gastaste, ¿ah? Lo que nada tiene que ver con utilidades, esos son cosas aparte, pero por lo menos, digamos, te da una idea de cómo andar. Pero no somos metódicos, el problema es que muchas veces no somos metódicos en esto. Dos cosas te diré. Una, que las finanzas son el resultado de las dos primeras, de todo lo que nosotros hacemos. Porque muchos se enfocan en las finanzas, en el flujo, en la disponibilidad, pero realmente detengámonos. Veamos, ¿qué son las finanzas? Son todos nuestros ingresos, y nuestros ingresos van a ser el resultado de lo que nosotros hacemos para vender. ¿Y cuál es la otra contrapartida? Viéndolo desde el punto de vista contable, los egresos. ¿Y qué son los egresos? La forma en que nosotros compramos, dónde nosotros escogimos qué producto, o bien todo lo que nosotros consumimos como personas naturales. Entonces, las finanzas son el resultado de nuestro estilo y forma de ser, tanto empresarial como personal. Y la otra, entre los hábitos, cuesta enormemente, porque mientras no estemos conscientes de que tenemos que empezar a vernos como empresa, nosotros mismos, y empezar a llevarnos como empresas, vamos a tener serios problemas. Sí, ahí acabas de decir, me parece a mí una cosa muy importante, que es verse como empresa. A veces el que está empezando dice, no, si yo soy emprendedor. ¿Ah? No se mira, es decir, el emprendimiento es tu idea. Ya cuando empezaste a ejecutar tu idea, ya te convertiste en un empresario. ¿Ah? Un empresario emprendedor, si vos querés, pero sos un empresario y lo que tenés es una empresa. Así sea que saliste a vender chicles a la calle, puerta a puerta, y eso te generó 2 pesos de ganancia al final del día, pero es tu empresa que un día te puede generar bastante, mucho más que eso, y no vas a ser vos el que vas a andar en la calle vendiendo los chicles. ¿Ah? Por decir alguna cosa, pero es decir, esa visión me parece que a veces nos peleamos con esa visión. No, es que yo no voy a ser empresario, voy a ser emprendedor. Pero espérate, eso implica ciertas responsabilidades. Está bien, no te llames empresario, llámate emprendedor, pero implica ciertas responsabilidades con uno mismo y con su idea de negocio, pues. Es que ese es el punto. No podemos ser emprendedor por siempre, porque es una característica natural de nosotros. Somos proactivos, somos creativos, somos innovadores. Y somos emprendedores. Es una característica, pero no es una posición o un segmento o una estructura de negocio. Nosotros o somos comerciantes, o tenemos un negocio, o somos microempresarios.
pero tenemos que vernos como un estatus, no emprendedores, porque yo he conocido lastimosamente gente que dice que yo tengo mi emprendimiento. Ajá, ¿y cuánto tiempo tenés de tener tu emprendimiento? Año y medio. Pero ya un emprendimiento de 1 año y medio. Entonces no quiero satanizar la palabra, porque la palabra es muy bonita, muy, muy, muy linda. El punto es cómo nos vemos nosotros. Y ahí es donde yo te digo, yo me miraría como alguien que quiere desarrollarse, como alguien que quiere crecer. Si yo me empiezo a decir, es que yo tengo un pequeño negocio, te estás subestimando. Así que empecemos a trabajar también en autoestima empresarial. No es la autoestima personal, pero es la autoestima que se tiene que reflejar. Es la autoestima empresarial, que nosotros tenemos que empezarnos a ver como un negocio que va a tener sucursales, como un negocio que va a trascender a nivel internacional, y no tanto a nivel internacional, porque, un ejemplo, otro ejercicio que hago con los microempresarios es, este es Nicaragua, ¿cuántos departamentos suplís? Solo en Managua. Entonces, ¿dónde te conocen? Entonces, es empezar a ver, a traspasar fronteras, y las fronteras no son territoriales, son mentales. Sí, pero yo no estaría muy largo de pensar en aspiraciones internacionales, y te voy a poner el caso del queso. Es decir, ¿cómo es posible que el queso nicaragüense, va y viene, los salvadoreños, por ejemplo, vienen y se lo llevan, lo empaquetan y lo venden fuera del área centroamericana como queso salvadoreño? Sí, es que ese es el proceso, y lastimosamente es una de las características del nicaragüense, que quiere ganar dinero así, rápido, corriendo, que llevar un proceso de industrialización es un proceso más complejo y más especial, que no todos estamos preparados, porque hay otro punto, nos enseñan a ser trabajadores no nos enseñan a ser dueños de, y es ahí a donde tenemos que empezar a seguir trabajando por la cultura empresarial, porque tenemos que realmente vernos como una empresa, porque esto es un efecto dominó o un efecto multiplicador. Si más personas empezamos a hablar de finanzas, si más personas empezamos a hablar de organización de empresa, posiblemente seamos competencia, pero extendámonos. Nicaragua es tan grande, consideremos que podemos ver tantos recursos. Si la vez pasada estaba hablando con alguien de la costa atlántica y me estaba enseñando unos productos que yo decía, y están hechos de forma artesanal, y los extranjeros pagan platal por eso. Pero ¿por qué esto no se da a conocer? Porque es que ustedes, los de Managua, me dicen, solo están interesados en su propio punto, y no saben que aquí también hay muchos recursos que pueden explotar, y yo les diría de forma consciente. Un día de esto vi un cocodrilo que me encantó, de un reciclaje de un poste de energía eléctrica. Excelente, muy bonito, me encantó verlo, porque ¿qué es lo que pasa? Botan esos postes, que algunos son de madera, y simplemente los dejan como desecho y desperdiciándose. Pero ahora hay sillas, hay mesas de artículos que son reciclados, hay nuevas oportunidades de mercado. Entonces, ¿qué es el punto? Ir a investigar, ir crecer, empezar a ver que se pueden hacer cosas diferentes. Estás en YouTube es una maestría, si nosotros la podemos aplicar. Así que también insto a que vean esos puntos de crecimiento. Esos crecimientos no solo son para los negocios, esos crecimientos son para el país. Recuerden que nosotros somos puntos de referencia, tenemos que dejarle algo a nuestros hijos. Simplemente nosotros no podemos venir a decir que vine, pasé el tiempo y ya se acabó mi vida productiva.
Nosotros tenemos que dejar un legado para nuestros hijos, para las nuevas generaciones. No es posible que les estemos dejando un lugar con tantas adversidades. Ok, pero ahí nos volvimos a ir porque la verdad es que eso son temas son temas que además apasionan, ¿no? Cuando uno empieza a tocarlos. Pero bueno, me parece a mí que lo más importante es poder hacer de forma metódica o llevar de forma metódica, ordenada, sistemática, el tema de entradas y salidas de dinero, pero eso implica entradas y salidas de dinero del negocio, ¿no? Pero eso implica saber qué dinero nos está entrando, cuándo nos está entrando, de qué forma nos está entrando, qué dinero está saliendo, cómo está saliendo, y demás, ¿no? Es decir, no solamente es manejar el ingreso y el egreso, sino saber cómo ingresa y cómo egresa nuestro dinero, pues. Y eso me parece que hay que sentarse a hacer metodologías para poder entender, o no hacer, sino descubrir esas metodologías y aplicar esas metodologías para nuestros negocios. Es que ahí es el otro punto, donde vos me decías que ya cuando las empresas ya dejan de ser negocios de compra y venta y tienen que dar el siguiente paso, que es la inscripción. Las inscripciones no son malas. Al final de cuentas, les digo, yo les he dicho a todos, nosotros pagamos impuestos hasta por el agua que nosotros estamos tomando. Y no porque el agua genere impuestos, sino porque no la tomamos en el aire, la tomamos en un vaso. Y aunque el agua puede ser exenta, el vaso no. O si la tomamos en botella, el agua puede ser exenta, la botella no. Entonces nosotros pagamos impuestos por todo lo que nosotros consumimos. Así que dejemos de considerar que es bueno o es malo organizarse. Simplemente la decisión de organizarse va a ser cuando veas qué es lo importante o veas el momento que lo requiere, que te lo vaya demandando. Y es ahí a donde vos tenés que tomar la decisión de dar ese siguiente paso, de subir de nivel. Sí. Bueno, quiero agradecerte, Ana María, que has estado con nosotros en esta ocasión aquí en Adelante Nicaragua, hablando acerca de este tema, que es un tema, me parece a mí, que se le puede sacar mucho provecho a esta plática. Nuestro agradecimiento también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.